En este vídeo voy a tratar de explicaros la Segunda República, la cual se desarrolla entre 1931 y 1936. Como ya dijimos, la Segunda República se proclamó tras las elecciones municipales de 1931 que el pueblo interpreta como un referendo a favor de la República y que obligan a Alfonso XIII a abandonar España, proclamándose al día siguiente la Segunda República. Esta etapa es un intento de solucionar los problemas de España de una forma moderna y democrática. Sin embargo, como ahora podemos comprobar, esta fue de nuevo una etapa bastante complicada, con continuos vaivenes políticos. Bien, uno de los aspectos más importantes son las etapas de la República. Aquí la podéis ver en este eje cronológico. Una primera etapa que sería el gobierno provisional o periodo constituyente, cuyo principal objetivo sería elaborar la Constitución de 1931. Posteriormente tenemos una nueva etapa de 2 años que se corresponde con el bienio reformista, un gobierno, como digo, de izquierda. Y la tercera etapa se correspondería con el bienio conservador o radical cedista, en la que asumen el poder los partidos de derechas, de ahí su nombre de conservador. Y una última etapa muy breve que se corresponde a la etapa del Frente Popular, que solo dura 6 meses, desde febrero a julio de 1936, y que acaba con el alzamiento nacional o golpe de Estado contra la República y, por tanto, con el inicio de la guerra civil. Pero antes de adentrarnos en las etapas, quiero que echemos un vistazo a esta tabla, donde están resumidos las distintas fuerzas políticas o partidos del momento y que tengáis al menos una ligera idea de su posicionamiento ideológico. Podéis comprobar cómo están clasificados entre partidos de izquierda y partidos de derecha. Vamos a ver qué defienden ambas posturas. Pues bien, los partidos de izquierda son partidarios de un Estado laico, que quiere decir un Estado con libertad religiosa. Al mismo tiempo, defienden la democratización del ejército, un ejército profesional y fiel a la República. Igualmente, son partidarios de una reforma agraria. ¿Para qué? Para solucionar el problema de la desigual distribución de las tierras. Y también serían partidarios de ampliar el cuerpo de derechos sociales y laborales de los ciudadanos. Y, por supuesto, también defienden una organización del territorio descentralizada, es decir, con comunidades autónomas. En cambio, los grupos de derecha se inclinan más por defender un Estado confesional, que significa un Estado que defiende que se reconozca como única religión la Iglesia católica. Por supuesto, defienden igualmente los privilegios que mantenía el ejército, así como la propiedad de la tierra tradicional, sin ningún tipo de reforma. Por supuesto, también contraria a las reformas laborales y defensora de un Estado central, de un Estado unitario, sin comunidades autónomas. Como podéis comprobar, va a haber partido de izquierda o de derecha, tanto republicano,
Hay partidos republicanos que son de izquierda y partidos republicanos que son de derecha. También va a haber partidos nacionalistas o autonomistas que son de izquierda y también de derecha. Otros en los que se incluyen partidos obreros y sindicatos como el PSOE, la UGT, que es un sindicato, la CNT y la FAE, que son sindicatos anarquistas, o el Partido Comunista. En fin, todos esos son partidos de izquierda. Y en la última celda, pues podremos comprobar ya los partidos que se inclinan más hacia posicionamientos de extrema derecha, como los monárquicos o claramente autoritarios como la Falange Española o la JONS. Bueno, pero esto simplemente es para que entendáis un poco el espectro político y lo que defiende estas fuerzas políticas. Pero en lo que vamos a insistir más va a ser en las etapas de la República, en que comprendamos cómo ese continuo cambio de gobierno, esa inestabilidad política y las medidas que se adoptan en cada una de esas etapas y los problemas a los que se tienen que enfrentar en cada una de estas etapas. Bien, pues la primera etapa se corresponde con la del gobierno provisional, un gobierno que se constituye al mismo tiempo que se proclama la República. Estaría formado por representantes de distintas fuerzas políticas, socialistas, regionalistas, partidos republicanos tanto de derecha como de izquierda, y, ¿veis? Están representados aquí en esta foto. Y este gobierno provisional se marca un objetivo, que sería elaborar una nueva constitución, la Constitución de 1931, que será una de las más democráticas de la historia de España. Ahora veremos por qué decimos que es una de las más democráticas de la historia de España. Si la analizamos, se ve que claramente apuesta como forma de gobierno por la República, que defiende que el poder lo tiene el pueblo. Y algo verdaderamente importante, que se establece por primera vez el sufragio universal, incluidas las mujeres. Será la primera que permita votar a las mujeres. Igualmente, manifiesta una amplia declaración de derechos. En cuanto a la relación Iglesia-Estado, define a España como un Estado laico, primando la libertad religiosa. Asimismo, deja una clara división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Permite, al mismo tiempo, la constitución de comunidades autónomas, igual que en la actualidad. Y el último apartado que he señalado aquí es que permite la socialización de la propiedad, que quiere decir que permite que se pase de la propiedad privada a la pública si fuese necesario. Y a continuación, pues quiero que echéis un vistazo a algunos de los artículos de esta Constitución, donde aparecen reflejados aquellas cosas que hemos estado comentando anteriormente. ¿Veis? La forma de gobierno nos habla de las autonomías, nos dice igualmente que el Estado español no tiene religión oficial, que podrá organizarse en regiones autónomas. Aquí igualmente nos habla de cuestiones relacionadas con la religión, indicando que la Iglesia no podrá ser, no mantendrán, o sea, no va a ser ya una institución sufragada por el Estado, impidiéndosele además
seguir ejerciendo la enseñanza religiosa. De aquí también toda la riqueza del país está subordinada a los intereses de la economía nacional. Y el sufragio universal, igual, directo y secreto es muy importante porque por primera vez pueden votar las mujeres. Por eso he querido recalcar esta idea con esta imagen. Sufragio femenino en España tras la Constitución de 1931. Bueno, y en esta otra imagen pues se refleja el clima también tenso y el fuerte sentimiento anticlerical que surge durante la República por parte de algunos sectores de la población que identifican a la Iglesia con el poder, y eso desencadenó pues quema de iglesias, conventos, etcétera. Bueno, pues tras la aprobación y promulgación de la Constitución de 1931 se convocaron unas elecciones, y estas elecciones las gana el Partido Socialista e Izquierda Republicano, ambos partidos de izquierda. Por eso a esa nueva etapa que se inicia se le conoce como bienio progresista o bienio reformista. Progresista porque han ganado fuerzas progresistas y reformista por las numerosas reformas que se inician en esta etapa. Aquí en esta imagen aparecen el presidente del gobierno y el presidente de la República. ¿Qué es lo más importante? Pues tenéis claro que esta etapa triunfan los partidos de izquierda y que se llevan a cabo una serie de reformas, como primera, reforma del Estado centralista, que quiere decir que se permite, que se deja abierta la posibilidad a que se constituyan comunidades autónomas. Para resolver el problema de la desigualdad de la tierra, pues se plantea una reforma agraria. Otra reforma será la reforma del ejército, que pretende modernizar al ejército y también conseguir un cuerpo militar que sea fiel a la República. Y otra que aquí indico sería la reforma religiosa, en la que ya hemos observado algunos de estos aspectos en la misma Constitución, al decantarse la Constitución por la libertad religiosa y por el nuevo trato que se le da a la Iglesia católica. Incluso se llegó a aprobar la ley del divorcio y la de los cementerios civiles. Quizá estas reformas fueron muy ambiciosas y sobre todo la reforma agraria y la reforma religiosa van a granjear una gran enemistad de parte de la población hacia la República, que ven con malos ojos todas estas medidas. Bien, esas serían las reformas que intentan adoptar. Pero en esta etapa también tenemos que hablar de los problemas que hubo que afrontar. De nuevo, la oposición, tanto de los sectores más conservadores, que son claramente manifiestos a la República y que incluso van a dar un golpe de Estado protagonizado por el ejército, un golpe de Estado fallido que no triunfa, pero es un ejemplo de esa oposición hacia la República. Y oposición, además, por parte de la extrema izquierda y el anarquismo, que acusa al gobierno de lentitud en la reforma, sobre todo en la reforma agraria. Ya sabemos que la situación en el campo era verdaderamente dramática, que había una gran desigualdad en el reparto de las tierras y que muchos campesinos
reclamaban las tierras y animados por la fuerza de extrema izquierda, algunos van a ocupar fincas. Ante estas ocupaciones, el gobierno no tiene más remedio que mandar a las fuerzas y cuerpos de seguridad, con desenlaces en algunos casos verdaderamente dramáticos, como este que os voy a mostrar del incidente de Casas Viejas, una pequeña localidad donde una familia se atrinchera en una finca y las fuerzas de seguridad queman la finca, muriendo como consecuencia toda la familia. Esto supuso un verdadero escándalo para el gobierno y Azaña dimite, convocando unas nuevas elecciones. Se convocan unas nuevas elecciones y en este caso obtiene la victoria las fuerzas de derechas, protagonizadas por dos partidos políticos, el Partido Radical y la CEDA. Por eso, a esa etapa también se le conoce como bienio radical cedista. Se le conoce de varias maneras: conservador, por ser de derecha; contrarreformista, porque va a paralizar toda la reforma; y radical cedista, haciendo alusión a los partidos que forman gobierno. Por tanto, ¿qué tiene que tener claro? Que esta etapa está dirigida por las fuerzas de derecha. Y, muy importante, que lo he subrayado, van a paralizar las reformas del bienio anterior, la agraria, la religiosa, todas las reformas, la del Estado centralista. Igualmente, he querido señalar algunos de los problemas que estallan en esta etapa. Quizás el más importante sea la Revolución de Asturias. En 1934, tras una convocatoria de huelga general, pues esa convocatoria de huelga general va a tener un eco especial en Asturias, en lo que se conoce como la Revolución de Asturias, donde los mineros se adueñan de la cuenca minera. Incidente que es resuelto tras varias semanas por una fuerte represión por parte del ejército, que casualmente está dirigido por Franco. Bien, también el gobierno se ve implicado en escándalos y casos de corrupción, lo que de alguna manera acelera la convocatoria de unas nuevas elecciones. Se acaba esta etapa. Se convocan otras elecciones. Y en aquí veis una imagen que representa la Revolución de Asturias, la represión tras la Revolución de Asturias, que llevó aparejada numerosas encarcelaciones y ejecuciones. Bueno, pues se convocaron esas nuevas elecciones y triunfan la coalición llamada el Frente Popular, que será la unión que está formada por la unión de todas las fuerzas de izquierda, las cuales, preocupadas por el ascenso de la derecha y sobre todo de la extrema derecha, apuestan por ir unidas a las elecciones, obteniendo el triunfo. Pero esta etapa es una etapa muy breve, dura prácticamente, como he dicho antes, 6 meses, desde febrero al julio del 36. Pretenden, es una coalición de izquierda, medidas pues que pretenden retomar las reformas detenidas. Sin embargo, es una etapa aún más complicada porque la tensión y el clima social que se vive en la sociedad española es prácticamente ya insoportable. Y en este contexto los militares conspiran y protagonizan un golpe de Estado o alzamiento nacional, iniciándose, como ahora veremos, la guerra civil. ¿Veis?
aquí esta imagen que os he seleccionado de los resultados electorales del 36. Se ve claramente que han triunfado los partidos, el Frente Popular. Y para terminar, quiero que observéis este mapa conceptual que sintetiza muy bien las distintas etapas de la República, que es lo que yo quiero que le prestéis mayor importancia. Vamos a ver. Una primera etapa, como veis, el gobierno provisional, cuyo principal objetivo será la elaboración de la Constitución del 31. La segunda etapa, que sería el bienio reformista, donde se inician esa serie de reformas, como la reforma militar, la religiosa, la agraria, la territorial, las reformas educativas y sociales, etc. ¿Veis? El bienio conservador, donde se paralizan las reformas y tiene lugar la conocida Revolución de Asturias de 1934, que acaba con esa fuerte represión. Y la última etapa, la del Frente Popular, donde se intenta retomar las reformas, donde hay una gran violencia y tensión y donde se produce la conspiración militar. La conspiración militar que da un golpe de Estado contra la República, golpe que fracasa porque solo triunfa en unas partes de España y en otras no, y que va a desencadenar la Guerra Civil Española. Bueno, pues con esto terminamos lo que es la Segunda República.